Buenos días. En nombre de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile, les doy la bienvenida a esta nueva entrevista en vivo, que como área de docencia e investigación nos complace mucho estar desarrollando desde abril aproximadamente, que estamos realizando una serie de entrevistas en vivo, donde hemos procurado recibir las mayores consultas, los conflictos, las incertezas que durante la pandemia los médicos y médicas nos han hecho llegar a la fundación, y algunas cosas bueno, que están en la coyuntura y que a Falmer le parece importante entregar a partir de la experiencia de sus abogados, recomendaciones y orientaciones de cómo poder ejercer en este contexto una medicina de excelencia, una medicina segura para los pacientes y, por ende, también para la seguridad de los propios médicos. Así que quiero en el día de hoy agradecer muy especialmente a nuestra invitada especial. Ella es la doctora Gladys Borges Estefó. Ella es presidenta del Departamento de Ética del Colegio Médico de Chile. Es primera vez que nos acompaña, así que le agradecemos mucho su participación. La doctora es magíster en bioética y es actualmente directora médica de la clínica del Hospital del Profesor. También participa en la Comisión Ministerial de Ética de Investigación de MinSal, si no me equivoco, doctora. ¿Cómo está, doctora? Doctora, el micrófono. Ahí sí, ya. Ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Ya. Perfecto, doctora. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias por la invitación y solo aclarar que ahora no estoy en la comisión ministerial presente. Ya. Gracias, doctora. Y por parte de la Fundación, hoy día nos acompaña el abogado Ignacio Uribe. Él es el abogado jefe del Zonal Talca. Así que también te agradecemos, Ignacio, al hombre de la casa y al hombre de Talca, que hoy día nos va a acompañar en esta entrevista sobre consideraciones éticas y legales en las relaciones de los equipos de salud. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenos días a todos. Y bueno, estamos dando este pequeño preámbulo, esperando que se conecten algunos médicos más, mientras les voy a pedir algunas instrucciones que los que nos acompañan ya las conocen: mantener el micrófono apagado durante la presentación, de preferencia, no es obligación, también pueden apagar sus cámaras para asegurar una mejor estabilidad de la proyección. Recordarles que este video, esta entrevista se está grabando y después de esta grabación se edita y se sube al canal de Falmer, que es YouTube Comunicaciones. En ese canal ustedes pueden encontrar todas las otras entrevistas que se han hecho durante los ciclos COVID y además pueden encontrar otros materiales educativos de interés. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube. También pueden seguirnos en nuestro Twitter. Así que, habiendo dicho eso, voy a ver si no me traiciona Meet y les puedo presentar cuáles son los temas que queremos conversar hoy día con nuestros especialistas y que recogen las preguntas que ustedes nos hicieron llegar a través de los formularios. No sé por qué acá no me deja mostrar la PPT. Se los voy a contar. Entonces, los temas de hoy son relaciones en los equipos sanitarios. Vamos a partir con un marco bastante genérico para ir entrando de a poco al tema, conversando sobre algunos conflictos éticos legales que ustedes nos hicieron llegar. Luego queremos pasar al segundo tema sobre normativas relacionadas al trabajo en equipo.
Luego vamos a hablar de un tema que nos llegó bastante, que tiene que ver con ciertos conflictos y relaciones con las jefaturas. Ahí nos llegaron muchas consultas que tienen que ver con acoso o maltrato laboral o abuso de poder, y entonces explicar algunas definiciones de lo que eso implica y qué podemos hacer frente a esas situaciones. También quisimos incluir algunas consultas que llegaron respecto a cómo deben ser las relaciones adecuadas con otros profesionales de la salud, no médicos, y finalmente un espacio para unas breves recomendaciones a modo de conclusión. ¿Alguien parece que está ahí presentando? Pedro está tratando de compartir, pero parece que tampoco le funcionó. Así que bueno, yo creo que no nos compliquemos con eso. En realidad son la lista de temas, se los vamos a dar también por el chat. Y vamos a comenzar entonces con el primer tema de la entrevista, que tiene que ver entonces con las relaciones en los equipos sanitarios, algunos conflictos ético-legales. Mientras les recuerdo, por favor, mantener apagados sus micrófonos. Entonces, doctora, voy a partir con una pregunta bastante genérica para ir entrando después de lleno a la conversación que hoy día nos convoca. Y a propósito del contexto que estamos viviendo, la pandemia, ¿se considera que esto también ha afectado las relaciones entre los equipos de trabajo? Doctora. Bueno, sí, lo ha afectado. Yo diría que lo que primero vimos todos es un temor muy grande, el enfrentar a una infección nueva con la que no sabíamos mucho cómo defendernos. Yo creo que lo que primero surgió fue como un gran conflicto entre la obligación ética que tenemos de atender a los pacientes, del deber de no abandono, y la pregunta que se hacían hasta dónde ese altruismo podría llegar si es que, por ejemplo, no tengo suficientes elementos de protección personal o no están bien definidas las guías y protocolos. Y hubo por lo menos al principio mucha resistencia, salían muchas normativas ministeriales, cambiando definiciones y cambiando protocolos que generaron mucha angustia, diría yo, mucho conflicto, porque de alguna manera también el profesional sanitario veía cómo pudiese defender sus derechos. Yo lo vi mucho, principalmente entre los distintos estamentos y también distintas especialidades, porque es verdad que los médicos en algunas áreas más específicas estamos más preparados, ¿cierto?, para enfrentar la crisis. Entonces esto no ocurrió en la unidad de pacientes críticos, en la unidad de urgencia, sino que se dio más bien en áreas de especialidades, en lugares donde habitualmente se trabaja con menos riesgo y con menos tipo de enfrentamiento. Pero si bien esto fue lo inicial, yo quisiera rescatar que lo que aprendimos y lo que hicimos del trabajo fue mucho, porque después de este shock inicial yo creo que hubo mucha proactividad, mucha creatividad y mucha disposición para salir adelante. Y bueno, y en este minuto estamos viviendo, todos saben, la etapa del cansancio, del burnout y todo que ha significado enfrentar esto. Ahí sí. Dándole la palabra a Ignacio, este tipo de conflictos entre pares o entre los equipos, según la experiencia de la Fundación, ¿puede terminar siendo un foco que provoque una judicialización, que terminen conflictos que llegan a tribunales, Ignacio? Gracias, Mariela. Sí, efectivamente, mientras existe una buena relación entre los equipos médicos, o sea, digamos que si hay una buena relación hay un buen trabajo. Si hay un buen trabajo, hay un buen resultado. Mientras dure eso, por regla general, los conflictos quedan ahí, en el ámbito hospitalario. Pero cuando se rompe este nivel de confianza entre los equipos médicos, sí incentiva, obviamente, la judicialización del acto médico o del actuar, digamos, de los equipos médicos. Hablemos no solamente de médicos, sino que hablemos de matronas, hablemos de enfermería, hablemos de TENS.
Y al revés, el hecho de que existe una judicialización de la medicina, que todos conocemos que este fenómeno está instalado dentro de la medicina, esto provoca también un cambio en las relaciones en los equipos. Se sienten ellos presionados, digamos, por el temor de que las cosas terminen en juicio. Ignacio, y después, doctora, también me gustaría que nos brinde su opinión. Efectivamente, Mariela, aquí suceden dos cosas. Cuando se judicializa, digamos, una situación adversa, pasan dos cosas en el equipo médico. O se unen, que es por regla general, actúan en bloque, ¿no es cierto? Se analiza el caso, se ve por qué se produjo este evento adverso, se analiza si se actuó o no conforme a la praxis médica. Eso es lo que generalmente sucede. Ahora, también, las menos veces, sucede también que se rompe este nivel de confianza entre los equipos, nosotros lo hemos visto, y digamos, queda la sensación en que entre los mismos pares, digamos, en esta confianza, este tipo de confianza horizontal que existe, empiezan, digamos, a echar la culpa entre ellos. Y eso obviamente es peligroso, digamos, para el resultado, para una buena defensa. Doctora, y sin duda me imagino que quedan dañados los equipos. Bueno, sí, yo creo que estamos empezando a vivir un tema de la judicialización producto del racionamiento que hubo de camas de cuidados críticos y decisiones de no ingresar pacientes, etcétera, y estamos empezando a tener querellas, reclamos, propiciados por familiares de pacientes que han fallecido, etcétera, y que probablemente en esta primera etapa yo creo que es muy comprensible, hubo muchas dificultades de comunicación y por lo tanto es natural que ocurran estos reclamos y esta sensación de que se puede haber sido injusto en la asignación de recursos escasos, porque el dilema de la última cama, si bien en estricto rigor no apareció vigente, en realidad ocurrieron, ¿cierto?, en el momento de máxima llegada de pacientes. Hubo situaciones en las cuales pacientes probablemente pudiesen haber sido ingresados si es que hubiese habido a tiempo esos recursos, porque la red funcionó, pero funcionó con sus lentitudes y sabemos que hay pacientes que no son capaces de esperar para salir adelante. Y yo creo que eso está empezando a ver, y hay uno, claro, que no sé cómo van a terminar estas cosas, porque pudiesen haber discrepancias entre que los médicos de urgencia dicen a mí no me asignaron una cama, los médicos de UPC, eso puede ocurrir. Todavía no sé, no lo estamos viviendo, esto está empezando. En general yo siento que trabajaron los grupos muy unidos, con participación, deliberación de comités de ética, por lo tanto, hubo un consenso al final entre los pacientes, entre los médicos de cuidados básicos, de cuidados críticos, de intensivos, de pabellones de urgencia, donde estuvieron los pacientes, respecto a cómo acordaban la asignación de recursos escasos. Doctora, una consulta que recibimos en más de una ocasión para esta entrevista es ¿qué pueden hacer los médicos o cómo expresarle al paciente cuando detectan que otro médico, tomó alguna decisión errónea? O, por ejemplo, cuando tienen una opinión distinta, un paciente llega, les dice, ¿sabe que quiero una segunda opinión porque no me dejó conforme la opinión de mi primer tratante? Y efectivamente el médico discrepa de esta opinión. ¿Qué debe hacer frente a estas situaciones donde tienen una impresión distinta de las decisiones tomadas por él o de las recomendaciones entregadas por otro médico? De acuerdo, bueno, como principio general, ¿cierto?, tenemos nosotros una obligación deontológica de que las discrepancias nosotros tenemos que manifestarlas al interior de reuniones clínicas, o si definitivamente pensamos que hay una negligencia o una falla muy importante, hacer presentar esto como un reclamo formal ante los tribunales de ética. Pero independiente de eso, sí puede ocurrir, y cada vez más, el legítimo derecho que tiene un paciente a pedir una segunda opinión y
y que uno como médico, incluso cuando ve que el paciente no está convencido de las recomendaciones, le sugiera ir a pedir una segunda opinión. Y lo importante ahí es cómo comunica uno una segunda opinión, porque efectivamente los tratamientos no son unívocos en medicina, tampoco hay certidumbre total, por lo tanto, la forma de enfrentar el diagnóstico, la terapia y las alternativas es algo que si bien uno se guía, ¿cierto?, para una buena Lex Artis, de guías, protocolos, uno siempre lo tiene que aplicar al paciente concreto. Por lo tanto, cómo se produzca esa deliberación, esa vinculación terapéutica, va a generar probablemente que uno, en algunos casos, concluya que esto es mejor que lo otro y efectivamente son distintas miradas. Yo creo que hay que dar espacio a esa segunda opinión, uno incluso debe promover esa segunda opinión y cuando discrepe, hacerlo en este sentido, haciendo ver que esta es una medicina que tiene arte, que tiene, etcétera, y salvo, como digo, que haya una evidente sensación con que uno se queda de que la opinión del otro colega estaba indicando algo que es contrario, entonces uno debería efectivamente hacer una acusación al Tribunal de Ética y en el caso concreto intentar, sin dejar así al descubierto, hacer todo para proteger a ese paciente de que vaya a una cirugía no indicada o que reciba una terapia que no es la mejor. Perfecto, doctora. Y Ignacio, como comentaba la doctora Borges, de repente una cosa puede ser, o sea, es súper importante cómo uno comunica esa impresión. Según la experiencia de Falmer, te voy a hacer dos preguntas. Bueno, una es, según la experiencia de Falmer, estas palabras malditas, estos problemas comunicacionales, como decir, ¿qué le hicieron, señora? Parece que a este cirujano se le pasó la mano, porque parece que llegan comentarios así, tiene un impacto en que el paciente pueda terminar demandando a otro médico. Y lo segundo, si ya es evidente, porque una cosa es una impresión y otra cosa si es evidente que hubo un error o una presunta negligencia, ¿esto el médico tiene la obligación legal de denunciarlo? A ver, gracias, Mariela. En esto hay que ser muy prudente, ¿ya? No nos olvidemos de que la Ley de Derechos y Deberes del Paciente establece la autonomía de voluntad. Es parte fundamental la autonomía de la voluntad del paciente, es decir, de elegir el procedimiento, de aceptar o no la sugerencia que le pueda hacer el médico. Y en consecuencia, muchos pacientes quieren una segunda o una tercera o cuarta opinión, ¿ya? En este caso, el segundo, tercero, cuarto médico que va a dar una opinión, tiene que ser prudente. Lo ideal sería que nunca diga, ¿sabes qué? El médico se equivocó o el médico hizo mal las cosas. Eso, digamos, como dijo la doctora Borges, están los comités de ética, están, digamos, las reuniones clínicas para poder zanjar, digamos, las diferencias entre los médicos. Ahora, ¿qué es lo que sucede, digamos, con estas expresiones poco felices que pueden señalar o dar sus propios pares? Es que, y sucede, de hecho en la casuística nuestra sucede, es que invita a que los pacientes demanden o hagan la denuncia por negligencia médica. Ahora bien, a la segunda pregunta, no existe ninguna obligación, digamos, en este caso, de denunciar una negligencia médica porque no tiene, digamos, los antecedentes, el médico. A ver, no nos olvidemos que la medicina 2 más 2 no es 4. Y eso no es una ciencia exacta. En consecuencia, no es obligación del médico estar denunciando a otro médico, ¿ya? Nosotros la sugerencia que hacemos es que no lo hagan, ¿ya? Pero en la práctica ha sucedido. Y muchas veces, dentro de esta práctica que ha sucedido, médicos que han denunciado una supuesta negligencia también han sido formalizados. Es decir, el denunciante es formalizado, también el denunciado, ¿ya? En consecuencia, nosotros, digamos, lo que señalamos es, en primer lugar, ser prudentes, no hacer denuncias si no tienen antecedentes concretos. Si bien es cierto, existe una obligación en el estatuto administrativo, ¿no es cierto?, de denunciar cuando se enfrenta con un delito, pero en este caso
si no tiene la certeza de que existe efectivamente un delito, digamos, no es obligación denunciar. No sé si queda clara la respuesta. Gracias, Ignacio. Pero me gustaría complementarla con la doctora Borges, y en ese sentido, ¿qué rol puede jugar el Tribunal de Ética, doctora, para dirimir ciertos conflictos? Si se puede usar y si el médico tiene que estar colegiado necesariamente para acudir. Claro, el tribunal de Ética acoge las reclamaciones de los colegiados. Ahora, los colegiados deberían hacer uso de eso en los tribunales de su región. También sabemos que no todos los regionales tienen tribunales, entonces hay que ahí de repente buscar uno más cercano y organizar mejor eso. Pero es el camino porque en realidad no tiene ningún sentido ir a la justicia, salvo, como dice, que uno tuviese una evidencia flagrante de un daño. Pero estas sospechas del quehacer, al final, nosotros los médicos también las tenemos que discutir con peritos, y hay distintas opiniones, distintas escuelas, y hay que analizar muy casuísticamente el caso a caso para saber si es que hubo un problema o no. Y la idea es recurrir, digamos, al interior, trabajarlo en las reuniones clínicas. Eso es fundamental, porque es la manera de mejorar, de que reciba una evaluación de sus pares, de aclarar cómo estuvieron las cosas, para que haya un trabajo de mejoría continua del trabajo al interior de la institución de que se trate. Y fuera, si es que efectivamente uno considera que aquí hubo una cosa, después de esa reunión, queda en evidencia que esto no era algo entendible, corresponde una acusación directa contra el colega a los tribunales de ética del regional que corresponda. Doctora, nos llega una pregunta acá, o un comentario en el chat. El Comité de Ética Asistencial del centro en cuestión donde ocurre un evento, ¿tiene algún rol ahí? Mire, la invitación es que los comités de ética no sean de ninguna manera tribunales. Los comités de ética son considerados coadyuvantes a solicitud, requerimiento de un profesional que tiene alguna duda o discrepa con otro. Es previo, porque la responsabilidad médica recae en el tratante. Y puede ocurrir a veces que el médico tiene una diferencia con su paciente sobre el correcto actuar, no porque no estemos respetando la autonomía del paciente, sino que porque a uno le parece que el paciente está probablemente exigiendo cosas que son maleficentes, que uno no puede llegar a concordar. Entonces hay visiones muy contrapuestas, o a veces en realidad hay mucha incertidumbre en el futuro de la terapia y del diagnóstico. Por lo tanto, parece muy legítimo que esas dudas sean las que uno plantee al comité de ética. Se da mucho en situaciones de pacientes en unidades de cuidados críticos o pacientes más complejos, donde el grupo médico también tiene distintas opiniones. Entonces, a veces sale no solo la idea del tratante, sino de los demás. Consultemos a ver cuánto nos ayuda en esta reflexión el comité de ética. Ahora, también, según la Ley de Deberes y Derechos de las Personas, los comités de ética son requeridos por los pacientes en caso de que se produzca como una discrepancia. Siempre esto, en todo caso, hay que hacerlo antes, no hay que perder el valor que tiene un comité de ética, que siempre ayude antes, recomiende, y nunca sea a posteriori, nunca actúe como un juicio, como un juzgador de la actitud, porque si no se va a perder la principal característica que debería tener los miembros del comité de ética, que es tener una idoneidad, un reconocimiento, un liderazgo sobre una capacidad de deliberar para ayudar a tomar decisiones muy prudentes a los médicos. Muchas gracias. Ahí ya abordamos un tema, me parece que da para mucho, que da para mucho y que se extiende sobre la relación entre los pares. Así que voy a volver, doctora, con usted hacia una pregunta bien concreta que tiene que ver con la relación entre colegas, y que es la siguiente. Nos consultaron en relación a la atención de familiares de primer grado de colegas. ¿Cuáles son las consideraciones éticas respecto a atender de forma gratuita?
Bueno, eso también está normado en nuestro código, en nuestras normas deontológicas del Código de Ética del colegio, y siempre ha dicho y lo sigue diciendo en la última norma que en realidad el médico no debería cobrar honorarios a los familiares que son directos, o sea, el cónyuge, la cónyuge, los hijos o los padres, en todos aquellos casos donde son carga del médico, o sea que el costo de ese servicio cae sobre él. No deberían cobrarse esos honorarios. Y lo que sí también se agrega en el mismo código, y es una cosa súper importante de decir por un respeto por el otro, es que sea el médico el que solicita al colega la atención de su familia. O sea, se presenta esto a través de la secretaria, del teléfono, etcétera, porque de lo contrario también se puede prestar para abuso, porque de lo contrario. Gracias, doctora. Sí, estamos hablando en esta entrevista sobre las relaciones éticas y legales en los pares, y obviamente nuestro interés es tratar de hacer recomendaciones que eviten este tipo de conflicto. Entonces, doctora, me quedo con eso que usted dice, que no es llegar y que uno dice, bueno, yo soy familiar de mi tío es médico y llega, sino que lo importante es primero una relación entre los pares que le dice, bueno, te voy a enviar porque confío en ti a mi hermano que está con X problema y tú eres especialista. ¿Algo así, doctora? Sí, de hecho así está escrito en el código, en el artículo. Dice, para que esto se efectúe, es importante que el médico solicite personalmente, está escrito en el artículo completo. Sí. Perfecto. Ignacio, ¿cuál es el problema que puede significar el emitir recetas de pacientes crónicos que el médico no ha evaluado o darle recetas a otros colegas? Por supuesto, sin haberlo evaluado también, porque es un colega y se supone que él sabe lo que tiene. Claro, por supuesto. Ahí estaríamos, de mi punto de vista, y en mi calidad de abogado, tenemos en presencia una falta de la lex artis médica. Es importante la evaluación del paciente, ¿no es cierto? Es como si yo certificara la defunción de una persona que no he visto. Yo hago fe, tengo que hacer fe, digamos, de lo que yo estoy viendo. O sea, en consecuencia, podría tener consecuencias legales, obviamente. Entonces, es muy peligroso. Ahora, ese es en el mundo ideal. Tenemos que entender, sobre todo con la presión asistencial de los servicios públicos, que puede suceder todo lo contrario. Pero la sugerencia de nosotros es que no emitir recetas si no has visto al paciente, o no diagnosticar si no has visto al paciente. Eso es parte, digamos, de la práctica médica habitual y que es necesario y esencial. Perfecto, Ignacio. Doctora, ¿usted qué piensa cuando se trata de estos casos donde a lo mejor un paciente se ha visto constantemente un tema, es un paciente crónico ya? ¿Puede de repente un colega derivar a otro para que le dé una receta? A ver, aquí yo creo, sí. Aquí funciona un poco lo mismo que decíamos en el tema del artículo del pago de la liberación de honorarios. O sea, efectivamente yo podría dar una receta a nombre de un, pero siempre que el colega me lo pida, me llame, me explique y yo confíe en lo que ese colega dice, porque la responsabilidad médica que yo asumo después de eso es completa. O sea, no podría uno livianamente ayudar al colega a algo así en el que no solamente está ayudando al colega, el objetivo principal es ayudar al paciente, que se vaya con su receta a tiempo, o si se trata de un paciente crónico conocido, pero también es importante esta comunicación. O sea, yo lo puedo hacer asumiendo los riesgos en la medida que yo estoy pensando en el interés primero del paciente, y un colega en el quien yo confío me lo está solicitando. Y eso además queda registrado, o sea, uno registra por qué, se entrega, etcétera, porque queda mi nombre y asumo todas las responsabilidades de los registros que allí existan. Entiende. Ignacio, entonces, ¿quieres agregar algo más respecto a que de todas formas recordar que ahí el médico está incurriendo, digamos, hay un riesgo detrás de aquello? Obviamente, y un gran riesgo, como dice la doctora, él asume la responsabilidad,
si la receta fue mal dada o un mal diagnóstico o una evaluación mal de su par, ¿no es cierto? El que firmó fue el médico y él se aparece como absoluto responsable. Entonces, si hay un evento adverso con respecto a este paciente, lo más probable, y si hay una denuncia, la denuncia se va a dirigir en contra de él. Y el tema es que cómo explica al Ministerio Público en una demanda, es que yo no vi al paciente. La verdad es que no fue así. O sea, tiene que asumir esa responsabilidad. Y hay una responsabilidad no solamente desde el punto de vista legal, sino que puede haber una responsabilidad administrativa, si es que trabaja en un servicio público. Siempre estamos haciendo entonces el llamado a la prudencia. A la prudencia, obviamente, tiene que ser prudente. Y como dice la doctora, tiene que haber una confianza absoluta. Pero como yo puse este ejemplo, o sea, es como certificar la defunción de alguien que yo no he visto, no he constatado con mi sentido que falleció esta persona. Y esta pregunta también para los dos, y para ir cerrando este primer tema sobre algunos conflictos dentro de los equipos. Una doctora nos preguntó si ella, como jefa, ve que un profesional no actúa éticamente, por ejemplo, en abusar o dar excesivos licencias médicas a otros miembros del equipo, no sé, no detalla el caso, pero habla de un mal uso y de un abuso de la licencia médica. Si el jefe, ella en este caso, se da cuenta de este acto y considera que, o ella considera en el fondo que no es un acto ético, ¿puede poner una nota de mérito? ¿Puede legalmente informar a su superior? ¿Qué aconsejarían ustedes que hiciera esta doctora en ese caso? Doctora. A ver, yo siento que es compleja la situación porque la licencia médica, igual que la receta, está dentro del quehacer del acto del profesional médico y efectivamente el hacerla o no pasa por un criterio de deliberación y al final la licencia es parte de la terapia. Entonces, pudiese ser que de fuera uno tenga una mirada distinta, pero uno no estuvo al interior de esa consulta. Entonces, me resulta complejo que con este juicio que uno hace pueda a continuación aplicar una regla sin que haya mediado una investigación. Otra cosa es que uno como jefe puede y debería llamar al colega, ¿cierto?, a conversar la situación, ¿no? O sea, a ver si es que ahí se produce una aclaración del hecho. Por una parte, si está habiendo un abuso, él se puede dar cuenta en esta conversación respetuosa y todo de que están mirándolo, o el jefe puede darse cuenta de que en realidad hubo un juicio errado, porque es muy frecuente en el ámbito de la salud, ¿cierto?, que los funcionarios de una institución recurran a pedir licencias porque les es más fácil que otros, no tiene que pagar una consulta y qué sé yo. Eso es una realidad, pero no necesariamente de eso se podría deducir que está mal extendida. Si está mal extendida y le parece que tiene pruebas, de nuevo está la posibilidad de hacer acusaciones a los tribunales. Gracias, doctora. No sé, Ignacio, si quiere agregar algo. Sí, a ver, yo entiendo que la pregunta viene de alguien del mundo público, ¿no es cierto?, de alguna institución de salud pública. Antes de poner una nota de mérito, la recomendación es comunicar esta situación a su jefe de servicio o a su superior jerárquico, y si, digamos, consideran que la conducta va en contra de las obligaciones que establece el estatuto administrativo, en ese caso se debe iniciar o una investigación sumaria o un sumario administrativo. Y en ese caso se podrán determinar responsabilidades que la hay, pero yo creo que como la prudencia, hay que ser prudente previamente, porque además está hablando de un par, de un colega de ella, ¿ya? Pero si hay que buscar sanciones, si es que, digamos, hay que determinar sanciones por no cumplir con las obligaciones establecidas en el estatuto administrativo, se debe realizar la respectiva investigación a través del sumario administrativo, que es más laxo, o la investigación sumaria. Perfecto. Y con eso
queremos pasar al segundo tema, donde vamos a referirnos a algunas normativas relacionadas con el correcto trabajo en equipo y conocer un poco cómo son las responsabilidades legales. Ignacio, ¿qué responsabilidad legal tiene un equipo de salud? ¿Cada uno responde por sus actos o hay una colaboración, solidaridad en las responsabilidades de los, ya sean médicos y no médicos, sino que del equipo? Correcto, como decimos los abogados o cuando estamos estudiando Derecho, siempre hay que distinguir, aquí hay que hacer una distinción. Si se hace una investigación en sede penal, las responsabilidades son individuales, no son colectivas. Y en la sede penal, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio Público? En primer lugar, va a pedir la ficha clínica. En segundo lugar, va a oficiar al hospital o a la clínica pidiendo quiénes son las personas que vieron a este paciente. Y generalmente esa información van a pedir los médicos, ¿no es cierto? Y va a llegar la información de los médicos. En tercer lugar, se le va a tomar declaración a cada uno de los miembros del equipo médico. En cuarto lugar, después de reunir todos estos antecedentes, ¿qué es lo que va a hacer el fiscal? Va a solicitar una información o una pericia a la unidad de responsabilidad médica del Servicio Médico Legal. Y esta unidad va a analizar cada, digamos, actuación de cada uno de los miembros del equipo médico. Y en ese análisis puede determinar que uno de ellos actuó alejado de la praxis médica. Si es así, puede ser uno, pueden ser dos, o pueden ser los 5 miembros, ¿no es cierto? O uno de ellos, o puede ser la matrona, o puede ser el TENS. Y en ese caso va a tomar la decisión el Ministerio Público formalizar. Y en su caso, acusar en definitiva y irse a juicio. Ahora bien, eso es en el mundo penal. En el mundo civil, eso ya depende también de la estrategia que pueda tomar, digamos, la parte demandante. ¿Qué es lo que puede hacer el demandante? Reunidos los antecedentes, ¿no es cierto? Ahora que hay un abogado detrás, va a decir, bueno, yo voy a dirigir mi acción en contra de la institución y en contra del equipo médico, o de un solo médico, ¿ya? Y en ese caso habría una responsabilidad solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas personas van a tener que asumir la responsabilidad de pagar, porque así la indemnización lo que se busca es pagar, digamos, resarcir el daño. También, ¿qué es lo que puede hacer el abogado también demandante? Si solamente demanda a la institución, sea pública o sea privada, ¿no es cierto? O dirige su acción contra el médico o contra el equipo médico completo. Y en este caso, también, como dije, la responsabilidad es solidaria. Eso, digamos, es lo que podría pasar y pasa en la práctica. En consecuencia, si hay un evento adverso, si hay este evento adverso es producto de una falta a la lex artis médica, sí hay responsabilidades. Y ahí tenemos que hacer la distinción, como dije, entre la responsabilidad penal, que es absolutamente personal, y se tiene que analizar cada caso, la actuación de cada uno de los profesionales, o la responsabilidad civil, que en este caso es solidaria, y, digamos, puede determinarse o se puede terminar condenando al equipo completo, a uno de los miembros, pero de manera solidaria. Ignacio, ¿y cuál es la responsabilidad de los médicos cuando tienen a cargo un becado? La responsabilidad, en su rol de docente, digamos. En su rol de docencia es el médico, porque excepcionalmente puede ser el becado o puede ser el estudiante de medicina, ¿no es cierto? Pero por regla general, el que asume, digamos, es el jefe, la responsabilidad, porque es el que firma la ficha clínica. No nos olvidemos que la ficha clínica es nuestra prueba, ¿ya? Es una prueba anticipada que podemos tener. Y todos los análisis que se hagan en un juicio se van a basar en las actuaciones que están descritas en la ficha clínica. En consecuencia, en este caso, este es como el capitán del buque, el médico docente, ¿no es cierto?, o el jefe del equipo de cirugía, él se hace responsable. Doctora, me gustaría también ahí, si quiere agregar, y en ese sentido también agregar el comentario la consulta de la doctora Filippi en el chat sobre
que dentro del interior de los equipos también hay delegación de funciones. Eso también impacta. Bueno, se lo pregunto a usted, después se lo pregunto también a Ignacio para ver el punto jurídico. Bueno, desde el punto de vista ético, evidentemente el tratante y todos los profesionales médicos son responsables, y en la medida que delegan no pierden la responsabilidad. Uno delega por confianza, ¿cierto? O en otro profesional del equipo de salud. Y es muy importante estar atento a que esa delegación se haga en alguien competente. Por lo tanto, debería haber toda una preocupación de los profesionales médicos respecto a la calidad del equipo de salud, a la capacitación permanente, a la supervisión, porque si uno delega no deja de perder la responsabilidad. Por lo tanto, eso siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Y es una obligación ineludible. Y no, por lo tanto, delegar, no delegar, yo diría, porque me ordenaron delegar, porque igual como hemos hablado en la receta, en esto, o sea, la responsabilidad siempre cae. No puedo yo decir a mí me obligaron a esto, éticamente hablando, ¿ya? De aquí la importancia de mantenerse trabajando con personal idóneo, capacitado permanentemente, la obligación de que el médico esté atento y vaya viendo con su jefatura el remover personal que no es competente, el capacitar para aquella actividad delegada, porque si no probablemente vamos a cometer muchos errores. De aquí la importancia, por lo menos, que por ejemplo se trabaja con esta acreditación de calidad en lo que son la evaluación de los eventos adversos, esto porque son instancias donde se puede revisar las falencias del sistema, de manera que la institución a donde los profesionales médicos ejercen le entregue todo aquello que le da la mínima seguridad para el ejercicio profesional, de manera que se exijan en excelencia tanto el profesional en su quehacer como la organización, que está obligada a entregar y a disponer de todos los medios para que el profesional desempeñe su función. Qué importante, doctora, la mención que hace sobre la excelencia del trabajo en equipo. Y en ese sentido, Ignacio, si pudieras contarnos un poquito o aclararnos qué es lo que es el principio de la confianza o principio de confianza en jurisprudencia ética y legal, que también recibimos esta consulta. A ver, la confianza, como dijo la doctora, consiste, digamos, dentro del trabajo en equipo, consiste en que el médico confía, vale la redundancia, confía, ¿no es cierto?, en el resto de sus pares. Sea en este caso una confianza horizontal, es decir, entre los mismos médicos que trabajan con él. Por ejemplo, en un equipo de cirugía está el primer cirujano, el segundo cirujano, el anestesiólogo. Y ahí también hay un principio de confianza vertical, que es, digamos, los demás miembros del equipo médico. Hablemos de matrona, enfermería, TENS, ¿no es cierto?, por nombrar algunos. Ahora, ¿en qué consiste esto? En que el equipo médico, todos dentro del equipo médico, confíen en que actuarán correctamente en la ejecución de las tareas asignadas. Pero para esto tienen que hallarse debidamente preparados y adiestrados. Es decir, como dice la doctora, deben tener las competencias suficientes para poder realizar un equipo de trabajo. Y ahí, digamos, puede suceder que si esta falta de competencia, si esta falta de adiestramiento o esta falta de experiencia puede causar un evento adverso, sí, puede causar un evento adverso, y que va a significar, obviamente, que se establezca una responsabilidad, no solamente de la persona que se hace responsable dentro de este equipo de trabajo, ¿no es cierto?, sino que además del jefe del servicio o la institución para la cual están trabajando. Por eso es súper importante, digamos, que en el ámbito de confianza todas las personas deban aplicar y actuar como un buen padre de familia. Es decir, el médico es aquel que debe supervisar, debe tutelar, digamos, que los miembros de su equipo deben actuar de acuerdo a las competencias, ¿no es cierto? Y eso significa que además tiene esa responsabilidad el médico. Es lo que yo dije, el médico es como el capitán del buque. No sé, en un equipo de cirujanos, el primer cirujano es el capitán del buque. Y tiene que además velar porque el resto de las personas tengan el adiestramiento suficiente para poder
trabajar en forma unida. Ignacio, pero eso significa en un caso concreto que se queda una compresa dentro de un paciente. ¿Esto es una responsabilidad de la arsenalera o del médico? O A ver, depende. Como sí, siempre, a ver, depende. pero para poner un ejemplo. Depende de los protocolos, ¿ya? ¿Ya? A veces hay protocolos, no sé, protocolos cómo deben actuar no sé, en los pabellones, ¿no es cierto? Y dentro de estos protocolos se establece que el conteo de compresas lo hace el arsenalero, o el conteo lo hace la enfermera tal, ¿no es cierto? Eso depende del protocolo. Ahora, en la práctica, a mí como abogado de Falmen me ha pasado que sin perjuicio de existir ese protocolo, en que la responsable del conteo de compresas era la arsenalera, sí se le hizo responsable al médico, y no la arsenalera, y se le formalizó al médico, ¿ya? Entonces también depende, por eso digo, depende de muchas veces del punto de vista del Ministerio Público o de los jueces, en este caso, ¿ya? Por eso digo, hay que hacer la distinción. Lo ideal sería que siempre existen protocolos claros. Y ese sería un buen medio de defensa para determinar la responsabilidad y excluir la responsabilidad, en este caso, del jefe de equipo. Gracias, Ignacio. Doctora, ¿quiere agregar algo? Están ahí preguntando específicamente, que dice en presencia de un registro computacional, ¿quién informa del evento adverso? ¿Quién emite ese informe? Yo creo que aprovechar de decir que informe de evento adverso, y al abogado nos van a decir, probablemente no tiene que estar ahí, pero sí tiene que estar escrito lo que ocurrió. O sea, con la mayor objetividad, pero no se puede ocultar algo que ocurrió ahí, sin juicio, sin culpabilizar de lo más, pero tiene que estar, porque después va a ser, bueno, de una valoración no solamente ética, sino que también legal, el reconocimiento. Otra cosa es que probablemente los análisis de eventos adversos con su causa raíz y todo deban estar localizados fuera, en otra parte, y constituir documentos que son de trabajo para el mejoramiento interno, y no necesariamente, yo no lo aconsejaría, esté en la ficha el análisis del evento adverso, pero sí una mención que se hizo una evaluación, una cosa así, de manera que haya en la evaluación posterior de que el quehacer fue correcto éticamente. Gracias, doctora. Sí, yo recogiendo un poco la consulta del doctor, creo que, o sea, eso nos abre a un tema muy largo, que por eso no lo podríamos incluir en profundidad, pero yo creo que nos lleva a pensar que sería un tema súper rico de conversar respecto a los protocolos de investigación y de incidencia de cómo de qué hacer frente a un evento adverso, un evento centinela, cómo protocolarizar la información, si debe ser anónima o no, un montón de cosas que podría ser útil para una conversación por sí misma. Ignacio, ¿quieres agregar algo? Sí, a ver, si la ficha clínica no se trata de esconder o minimizar los eventos adversos, la ficha clínica es lo que es, y se tiene que anotar todos los eventos, todo lo que sucede en la estadía del paciente en un centro hospitalario. O sea, hay un evento adverso, evento centinela, eso es independiente de que si estamos en presencia o no de una falta de la exactitud médica, y como consecuencia de ello de una negligencia médica o de una responsabilidad penal o civil. Es independiente, ¿ya? Posteriormente se harán las auditorías que corresponden, posteriormente se harán los sumarios administrativos que corresponden, pero uno no puede dejar de anotar en la ficha clínica, digamos, los eventos que le suceden al paciente. Ojo, pero esto no quiere decir, porque nosotros como abogados lo hemos visto, en mis años que llevo a la institución, de mandar recados. Yo he visto en la ficha clínica, y, por favor, esto es así, yo no hago el trabajo de los flojos. Yo lo he visto en fichas clínicas, anotados por otros médicos, o
¿Por qué no atendieron al paciente antes? Llegó tarde, 2 horas después, 3 horas después. Eso, la ficha clínica no es para mandar recados, ¿ya? Eso, digamos, se verá después en una reunión clínica, pero la ficha clínica tiene que ser objetiva y tiene que anotar todos los eventos que vayan sucediendo en relación a la atención del paciente. Eso es claro. Porque podría pasar, y por ahí podría pasar un caso, pero podría pasar que se le podría imputar, como en mi zona pasó hace un tiempo, digamos, falsificación de instrumento público. Algunos juristas consideran que la ficha clínica es un instrumento público. Y de hecho se le imputó por ahí a algún médico esa situación. En consecuencia, digamos, por eso es peligroso. Anoten todo lo que hay. Y la ficha es la ficha. Y esa es la labor de la ficha clínica. Gracias, Ignacio, por enfatizar ese punto, si es que no había quedado suficientemente claro. Muy importante. Diferencias de criterios en los equipos. ¿Qué pasa cuando un equipo de salud se ve enfrentado a un testigo de Jehová en una cirugía donde el médico cirujano acepta operar sin sangre, pero hay miembros del equipo que no? ¿Cómo resuelve ese problema? Sí. Hoy en día, una vez que ya tenemos la ley de derecho y deber del paciente, ¿no es cierto?, vino ya a zanjar este tema. Hay un principio básico rector en la ley que regula los derechos y deberes del paciente, y también el decreto 31 que regula el consentimiento informado, que es la autonomía de la voluntad. Eso es un verbo rector importante. Es decir, los equipos médicos tienen que asumir la decisión que tome el paciente, ¿ya? Ahora, eso es en términos generales y en una situación normal de atención médica. Ahora, si estamos ante una urgencia vital, ¿no es cierto?, una urgencia en la cual el paciente no está en condiciones ni emocionales o está inconsciente, digamos, de tomar una decisión, en ese caso sí se puede, digamos, hacer la atención y tomar una decisión con respecto de transfundir sangre, ¿no es cierto?, en un testigo de Jehová. ¿Y por qué? Porque no nos olvidemos que la Constitución Política, en el artículo 19, número 1, garantiza el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas. En consecuencia, es un deber, y los médicos tienen una obligación de garante, de cuidado, ¿ya? Pero eso es una excepción a la regla, pero por regla general tenemos que aplicar la autonomía de la voluntad del paciente que está consagrado en la Ley de Derecho y Deber del Paciente. Doctora, ¿también se puede recurrir al comité de ética, por ejemplo? Claro, en general los casos que no son de urgencia se puede concurrir al comité de ética, ¿eh? Ahora, habitualmente los testigos de Jehová que son muy convencidos llegan con claridad de la información, con consentimientos claros, con documentos de delegados para representar su voluntad cuando no estén conscientes. Por lo tanto, cada vez más eso está claro, incluso ellos saben muy bien a dónde concurrir para consultar. Ahora, es compleja la situación de dirimir estos dos, la obligación del derecho a la vida, porque claro, la vida tiene dos formas de entender. Uno es la vida y el valor biológico, y para el testigo de Jehová como para otros es lo biográfico, que es más importante que lo biológico, y en eso se fundamenta el derecho a la autonomía que tienen los pacientes. Cosa absolutamente distinta para los menores de edad. O sea, yo estoy de acuerdo que el menor de edad, lo primero que uno tiene que pensar que prima es el respeto por la vida. Pero en el mayor de edad, teniendo todas estas manifestaciones de voluntad, uno debería respetarlas. Ahora, puede ocurrir que llegue un paciente en estas condiciones a un servicio de urgencia donde no se conozcan sus voluntades anticipadas y no traiga ningún tipo de documentación. Entonces ahí queda efectivamente entregado a que el médico actúe pensando que lo mejor en ese caso es salvar la vida.
Claro, doctora, pero la duda creo yo que también va porque a lo mejor el médico tiene clara lo que debe hacer, pero no sabe cómo convencer a su equipo que se le opone para hacer eso, pone su, no sé si objeción de conciencia, que sea, cómo manejar esas situaciones donde dentro del equipo no... Claro, yo creo que parte del cambio cultural que la sociedad nos exige es virar un poco del paternalismo médico al respeto considerado de la autonomía. Y es un tema que yo creo que está en desarrollo dentro de quizás los médicos más jóvenes, vienen más con esta valoración que los más antiguos. Y uno ve que esto está cambiando. Entonces, efectivamente, hoy en día, yo creo que no tengo la estadística, pero probablemente deben haber una mitad de instituciones y de médicos que van a decir el derecho a la vida y van a pedir recursos de protección y van a obligatoriamente transfundir a los pacientes, y hay otra mitad de las personas que no. Un poco esto va en este cambio que nuestra ley de deberes y derechos de las personas no terminó de aclarar, un respeto, entre comillas, del rechazo al tratamiento, porque esto es eso, es un respeto al rechazo al tratamiento, y nuestra ley lo dejó también en un nivel ambiguo donde uno escucha como bioeticistas y abogados interpretan de manera disímil esto y ponen el límite cuando la vida biológica estaría por sobre todo. Así que es un tema de discusión y claro que los comités de ética pueden ayudar harto. Ahora, ¿cómo enfrenta uno como organización de salud esta situación conflictiva ética de los médicos? Es organizando, protocolizando el trabajo previo, dando espacios a que probablemente los médicos que están más proclives a tratar a los pacientes de Jehová lo hagan, de manera que preparan al paciente. O sea, se maneja el paciente de manera que no llegue a requerir, ¿cierto?, la transfusión de sangre, y existe todo eso, de manera que uno no viola sus principios, no tiene que someterse a la situación tremenda de enfrentar el dejar morir un paciente que sería maleficente para el que no piense igual, y estamos preparados bien. Entonces, hay que organizar esta forma de trabajo. Con eso disminuimos también los conflictos entre profesionales y damos el espacio al que desde el punto de vista ético haría una objeción de conciencia al rechazo de terapia, que de alguna manera existe. No es una objeción legal porque no está estipulado en ninguna parte, pero es una objeción ética que sería legítima. Sí, eso nos preguntaba la doctora Urrutia, si existía ahí un espacio para esgrimir objeción de conciencia si alguien del equipo quirúrgico considera que es un riesgo muy alto esa operación y quiere... Bueno, yo quiero aclarar que en el fondo este es el espacio que nuestro código de ética tiene para la objeción de conciencia y de ciencia, que en el fondo a veces yo también puedo objetar de seguir una guía o un protocolo con el cual yo no estoy de acuerdo o porque pienso que no corresponde la aplicación directa en ese paciente, u objeción de conciencia como pero la ley en Chile solo tiene la objeción de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo, desde el punto de vista legal. Pero desde el punto de vista ético es perfectamente permitible. Y por eso yo decía, la organización que quiere disminuir conflictos éticos debería organizar este trabajo, de manera de que ocurra fluido el ingreso de un paciente y que hayan médicos que acepten y otros que no, y no se genere un conflicto. Gracias, doctora. Seguimos avanzando con las preguntas y, abogado Uribe, ¿existe algún procedimiento para denunciar ser víctima de desprestigio por parte de otro miembro del equipo de salud? A ver, en primer lugar, tenemos el código de ética. Ahí me voy a meter en la zona de la doctora, ¿no es cierto? Si no me equivoco, el artículo del 60 al 68, por ahí, del código de ética del Colegio Médico, el 67 para ser más específico, habla, digamos, del desprestigio. Y eso se puede someter, digamos, al Tribunal de Ética para dirimir, digamos, esta situación entre los pares. Lo ideal sería siempre que eso termine ahí, ¿ya? Pero dentro digamos, del mundo privado, por ejemplo, si una persona se siente desprestigiada en su honra, tiene las acciones legales que correspondan. Por ejemplo, presentar una querella criminal por injurias o por calumnias, dependiendo, digamos, si se le imputa un delito o no. También
una demanda de indemnización de perjuicios en sede civil, ¿ya? También, si considera, digamos, que este prestigio podría entrar en el mundo del acoso laboral, también, y si está en el mundo, en el servicio público, podría esta situación denunciarla y, digamos, se iniciaría un sumario administrativo o una investigación sumaria para determinar las responsabilidades. En el fondo se te tienen que utilizar todas las herramientas generales que cualquier otro ciudadano puede usar, pero la recomendación, creo yo, de mi punto de vista, es que primero concurra al tribunal al tribunal de ética para dirimir esta situación, digamos, entre los mismos miembros médicos. Doctora, por favor, si puede referirse a la misma pregunta. Bueno, o sea, suponemos que se ha agotado la posibilidad de negociación y de conversación al interior de la institución, entonces evidentemente queda el Tribunal de Ética. Ahora, siempre debería haber un espacio para resolver conflictos, ¿cierto?, en un trabajo en equipo, y por lo tanto, tampoco uno diría de buenas a primeras, voy para allá, se supone que he agotado el espacio de la conversación con mis pares, con mi jefatura, con la autoridad local, y si efectivamente ahí no hay respuesta porque no es posible o porque hay que pensar también que hay personalidades que no van hacia el trabajo en conjunto, que a veces persiguen un daño, etcétera, y la buena voluntad de una conversación y una mediación se agota en la institución, corresponde al Tribunal de Ética de todas maneras. Muchas gracias, doctora. Vamos a seguir avanzando porque ya nos va quedando media hora y todavía nos quedan algunos temas pendientes. Y ahora directamente vamos a pasar a conversar sobre los conflictos de trato entre superior, entre las relaciones ascendentes y descendentes, y las relaciones con las jefaturas. Ignacio, ¿qué actitudes verbales o no verbales son consideradas acoso laboral? A ver, a veces es difícil definir, pero porque una cosa, digamos, a ver, hablar con énfasis, como digo yo, que a lo mejor puede causar risa, pero hablar con énfasis o hablar golpeado no significa necesariamente siempre un acoso laboral. Ahora, cuando, digamos, estamos en presencia de acoso laboral, cuando los gritos tienen objeto de avasallar a una persona o insultar a la víctima, ¿no es cierto? Estando sola o en presencia de otras personas. O también cuando este trato, digamos, es reiterado en el tiempo. Y estos gritos hacen, digamos, disminuir la dignidad de la persona. Ese es, digamos, lo que podríamos decir que se podría definir como una especie de acoso laboral. ¿Ya? ¿Y cuándo se puede considerar que hay abuso de poder? Y en caso de que uno lo estime, ¿dónde denunciarlo? ¿Puede ser de forma anónima esta denuncia? Estas son preguntas que recibimos también. Sí, hay que distinguir. Vamos a la administración pública. No nos olvidemos que el acoso laboral, ¿no es cierto?, está definido en el artículo 2, inciso 2 del Código del Trabajo, y esto además se modificó o se incorporó al Estatuto Administrativo y la Ley de Base de la Administración del Estado. ¿Ya? Si estamos en presencia de la Administración del Estado, hay una norma que es el artículo 61 del Estatuto Administrativo que prohíbe, digamos, el maltrato a las personas, a los trabajadores. En ese caso, ¿qué es lo que puede hacer la persona? Estoy hablando en el mundo público. ¿Qué puede hacer? Es recurrir a su jefatura y hacer esta denuncia. ¿Ya? ¿Qué es lo que puede suceder acá? Como hace un rato dije, se puede iniciar una investigación sumaria o un sumario administrativo, por cuanto está, digamos, dentro de las prohibiciones que tiene el funcionario público de maltratar a sus pares o maltratar, digamos, de manera horizontal o de manera vertical a sus pares. En cuanto al mundo privado, bueno, tienes también la posibilidad
de recurrir también a tu superior jerárquico, a la gerencia, a tu jefe, ¿no es cierto? O también puedes realizar la denuncia ante la Inspección del Trabajo. Si no me equivoco, me hiciste una pregunta de que si esto podía ser anónimo. Anónimo. Efectivamente, por lo menos la Inspección del Trabajo sí reciben denuncias anónimas y se puede hacer a través de la página web. ¿Ya? Eso está establecido. Y no habría ningún problema. Gracias. ¿Y qué pasa si el conducto regular del sistema público no responde? ¿Hay otras vías, Ignacio? Bueno, en el servicio público, si mi jefe, mi superior jerárquico no responde, yo tengo que ir al jefe de la dirección, ¿no es cierto? Si no, tengo que recurrir más arriba, o si no, tengo la Contraloría General de la República. Ya, ese es el... En ese sentido también Falmet recibe este tipo de consultas y, doctora, el tribunal o el departamento recibe consultas o denuncias sobre este tipo de temas. Claro, porque también está estipulado dentro de los artículos que una de las obligaciones que tenemos es no injuriar, no desprestigiar, no maltratar, por lo tanto, efectivamente se puede hacer una acusación con esa causal dirigido y ahí hay una investigación. Puede recibir amonestación, todas las sanciones que hay en el tribunal. Ahora, sí, Mariela, quiero complementar un poco también este tema. Se hace necesario, y generalmente casi todos los organismos del Estado, de la administración del Estado, están creando comités comités de trabajo, ¿no es cierto?, para poder, digamos, dirimir estos conflictos. También en el mundo privado, también hay comités paritarios, hay una serie de organismos que se deben crear para solucionar estos conflictos de manera interna. No nos olvidemos que, digamos, que el maltrato o el acoso laboral es un tema que claro, que hoy día se legisló, pero es un tema que viene hace mucho tiempo. Y lo ideal sería, digamos, defender la dignidad de la persona, la dignidad del trabajador. ¿Ya? En consecuencia, lo que se recomienda es tener estos comités especiales para dirimir, en el cual no solamente estén representados los trabajadores, los sindicatos, sino también el gremio y las jefaturas. Gracias, Ignacio. Doctora, otra consulta. Conflictos de interés graves en los directivos de la propia institución de salud. ¿Qué hacer cuando se detectan? ¿Se pueden denunciar? A ver, quizás también habría que aclarar porque los conflictos de interés así es como muy ambiguo, muy general. Los conflictos de intereses los tenemos todos. Pueden existir y no ser objeto de ninguna reprobación moral, ¿ya? Por lo tanto, hay que definir cuándo el conflicto de interés hay que mirarlo, porque después de mirarlo puede que concluyamos que hay algo no. Y hay otro paso que también hay que aclarar, que ya no es conflicto de interés, sino que es soborno claro, que sería un delito, que son cosas distintas. O sea, el conflicto de interés pasa a ser soborno cuando yo recibo un pago por alguna licitación, prestación, compra o qué sé yo. Y eso está fuera de la discusión ética, es un delito y va por otro lado. O sea, ¿qué es el conflicto de interés? ¿Cómo se entiende un conflicto de interés? Un conflicto de interés se supone que puede ocurrir cuando yo tengo, por virtud de mi cargo, de mi profesión, tengo alguna obligación o algún deber que cumplir, que viene a ser como ese sería mi interés primario. Y por un interés personal, secundario, se pone en riesgo mi deber primario. Y ese interés secundario puede ser porque me beneficio económicamente, porque voy a ganar algo, porque tengo un beneficio, un prestigio personal, porque voy a ayudar a un familiar. O sea, entonces, en esa situación, claro que hay que estar atento. Hoy en día, las sociedades democráticas nos piden transparencia y, por lo tanto, lo primero que uno tendría que hacer es evidenciar que yo tengo un conflicto de interés en este sentido. Porque no es lo mismo que decir,
yo tengo un interés comercial, el otro, que son cosas legítimas. O sea, el conflicto de interés que tiene importancia en salud y que uno lo mira éticamente a ver si es reprobable o no, es aquel donde, por alguna razón, mi deber primario, en este caso sería el del ejecutivo, en el caso del médico, es porque el médico debe cuidar por el interés primario de su paciente y en vez de eso, tiene otros intereses, investigación acá, ganar más, etcétera, ir a un curso, un congreso, y entonces en un segundo se pierde, se cerra su obligación primaria. Entonces, así se entiende conflicto de interés. Ahora, que exista conflicto de interés, no necesariamente digo es un problema ético ni moral. ¿Qué debo hacer en ese caso? Primero es reconocerlo, transparentarlo, o sea, como la regla de oro que exigiría la sociedad occidental democrática actual, es transparencia. Entonces, yo debo decir si es que efectivamente tengo algún interés secundario. Eso no resuelve las cosas, eso empieza por poner en claro algo. Y claro que hay uno, dicen algunos, y que uno podría preguntarse, a ver, yo soy capaz de decir públicamente y decirle a mi paciente que yo tengo este segundo interés. Si probablemente me respondo no, quiere decir que ahí hay algo que hacer. Entonces, primero, mínimo, reconocerlo. Después de reconocerlo, ¿qué vamos a hacer con eso? Y ahí viene entonces, si esto es una institución, uno se preguntaría, a ver, ¿cómo tiene organizada la institución la revisión y los análisis de los conflictos de interés? Porque hay instituciones, ¿cierto?, que tienen declaraciones que uno debe hacer cuando entra a trabajar, etcétera, y debería haber un protocolo que diga cómo la institución va a revisar estas declaraciones de conflicto de interés y qué va a hacer con eso. Porque puede definir que entonces determinadas personas no pueden asumir tales cargos, otras no. Hay todo un tema que nuestro país no ha resuelto, que es el paso siguiente, que sería la inhabilitación. Existe mucho esto de cambiarse, ¿cierto?, de haber trabajado en una empresa determinada a cambiar a un cargo público o del público al privado, donde se pueden cruzar los intereses. Entonces, deberían haber normativas, existen algunas en nuestro país, en algunos casos, muchos menos de lo que uno quisiera, donde se prohíbe que después de un tiempo determinado yo pueda pasar de un cargo al otro en el cual yo estuve trabajando y por lo tanto es probable, altamente probable, que yo me pueda beneficiar entregando o licitaciones o cosas a quien fue mi antiguo empleador. Entonces, uno, insisto, definamos si estamos hablando de conflicto de intereses o de soborno. Soborno, delito, conflicto de intereses, ¿cómo lo trabajamos éticamente? Primero, revelamos, lo declaramos, transparencia, mínimo, regla de oro. Segundo, ¿quién revisa y cómo vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la institución, la organización, el país con eso, con esa revisión? ¿Qué cosas vamos a definir que se pueden y no hacer? ¿Y cómo vamos a inhabilitar dentro de estas definiciones el que efectivamente esa persona que tiene conflicto de intereses tome parte? Uno puede definir que puede opinar, pero no puede votar, que no sea, o sea, los conflictos de intereses, lo que quiero decir es que existen, los tenemos todos, pueden ser inevitables, pero no debemos tratarlos banalmente, sino que, a ver, analicémoslo, porque puede ser leve o nada, extremo que se saltó al nivel siguiente del soborno, o es un conflicto de intereses que yo puedo manejar éticamente en mi institución o en la sociedad. Entiendo, doctora, pero ¿es un tema que el Tribunal de Ética contempla? O sea, que un médico quiere denunciar que sus operadores tienen un conflicto de interés que no están declarando. O sea, tendría que caber dentro de alguna de las faltas al código. O sea, por ejemplo, yo tendría que demostrar que un médico puntual, por ejemplo, lesionó en algo el bien hacer de su paciente por esto. Supongamos que yo puedo demostrar que un médico operó de más a un paciente porque le dieron un bono. O como un tiempo hubo hacia atrás, ¿se acuerdan? Unos incentivos donde los médicos que daban menos licencia ahorraban a una institución y recibían más. Entonces, en la medida que yo encuentro que hay un interés dañado, que está definido en la norma deontológica, efectivamente lo puedo ir a
ir a presentar. No siempre están todos los antecedentes, los conflictos de intereses. Por eso es que es el tema que hay que educarse mucho, hablar mucho y ver, digamos. Gracias, doctora. Ignacio, si es legal que un superior acepte que el tiempo de atención en consulta sea distinto entre colegas, no sé si se entiende la pregunta. A ver, yo entiendo esa pregunta. Me imagino que es una institución pública, ¿ya? Y que se está ordenando por algún jefe superior de servicio que una persona atienda un tiempo determinado a tales pacientes y otro atienda a tales otros pacientes. Y ahí ahí nos tenemos que referir a lo que establece el Estatuto Administrativo, el artículo 61, ¿ya? En primer lugar, el 61, el Estatuto Administrativo establece en su letra B que el funcionario público debe orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y la mejor prestación de los servicios que éste corresponda, ¿ya? Y además, en su letra F, que este es como el corolario, viene a decir, y obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. En otras palabras, existe una obligación. 20 minutos más o menos, o me dan media hora, es una obligación. Y eso porque son para los fines del buen servicio. Ahora, lo que tiene a salvo, digamos, este funcionario, esta persona, es representar dicha situación. No desobedecer, sino que representarla. Y representarla ante el superior jerárquico por escrito, dejando constancia, sabe que a mí no me parece pasar esto otro. Pero hacer una representación. Nada más, pero tiene una obligación, de acuerdo al Estatuto Administrativo, de cumplir las instrucciones que le da el superior jerárquico. Gracias, Ignacio. Sí, esa pregunta, fueron varias preguntas que recibimos en ese sentido de un doctor respecto a si le cambian el horario, si le entregan los pacientes de otro. También lo vamos a derivar y eso lo aclaro como para todos los asistentes. Algunas preguntas que no alcanzamos a incluirlas en vivo, las derivamos internamente al departamento jurídico o porque a veces se necesitan mayores antecedentes para dar una respuesta lo más adecuada con los antecedentes que se tengan. Entonces, a veces se requiere recabar más información y se comunican con ustedes internamente. Doctora, sabe que ya estas preguntas están más o menos respondidas, así que con esto quiero pasar al tema que tiene que ver con las relaciones con otros profesionales de la salud. ¿Qué dice el colegio médico respecto a cómo deben ser las relaciones con los otros gremios, doctora? A ver, en lo particular el código de ética está hecho para la profesión médica, pero independiente de eso, la ética dice que trabajando en equipo, las relaciones deben ser tan respetuosas, tan leales y tan fraternas como deberían ser dentro de la profesión. Ahora, la práctica hace que las situaciones sean complejas, de alguna manera se producen competencias de roles, se producen roles definidos de una manera, ¿cierto?, por el código sanitario y de otra en la práctica. Hay roles que de repente cambian en función de los recursos humanos disponibles en las instituciones, por lo tanto, en la práctica se pueden generar muchos roces porque uno encuentre que el otro profesional está asumiendo el papel que a uno le corresponde. No es un tema fácil, sobre todo yo creo que es un desafío nuevo de los profesionales médicos porque por tiempo fuimos muy autónomos, jefes de equipo y muy autoritarios. Y hoy en día se requiere, ¿cierto?, una multiplicidad de profesionales para atender a los pacientes. Los pacientes son de una complejidad mayor, hay todo tipo de pacientes, dependientes, etcétera. Por lo tanto, uno debería valorar mucho más el quehacer complementario de todas las profesiones. Pero eso yo creo que es un trabajo que está en desarrollo, que las instituciones también, como en muchos otros aspectos, las instituciones de salud tienen que ayudar porque del quehacer único, omnímodo del profesional médico al trabajo como un empleado de un hospital público o privado y con un montón de personas más
cuesta hacerse, y la organización debe trabajar para aunar, para ayudar a definir protocolos que minimicen, diría yo, los conflictos dados por roles, porque si uno se fuera a lo que nos une, probablemente los valores que están en nuestras profesiones, o si uno fuera a leer todos los códigos de ética de cada una de las profesiones de la salud, probablemente habría mucha similitud, unos énfasis mayores en el cuidado, el otro en la terapia, pero los valores para el paciente son todos los mismos, que es la entrega, el cuidado y qué sé yo. Pero yo creo que hay que trabajarlo a nivel de la burocracia organizacional, porque deberían ser los mismos para todos. Gracias, doctora. Consulta para el abogado. Voy a hacer las dos juntas porque van relacionadas. Nos preguntaba un médico si era lícito durante la pandemia exigir al equipo de enfermería participar en las atenciones de pacientes complejos si ese equipo de enfermería no tiene experiencia previa. Y si por otra parte ese equipo se niega a atender, ¿correspondería un boicot a la atención médica y habría acciones legales asociadas? ¿Existen cursos de acción para este tipo de casos que no terminen mal? Ignacio. A ver, en tiempos extraordinarios como estamos hoy día, se requieren soluciones extraordinarias. Yo me imagino que se refiere, digamos, por el COVID-19, que faltan, digamos, funcionarios. Y en la institución pública, yo tengo entendido, o sea, para mí, de mi punto de vista, claro que es lícito. Lícito por razones del buen servicio. Y ya lo indiqué, digamos, hace un rato, que es lo que ordena el artículo 61 del Estatuto Administrativo. Es decir, no cabe ninguna duda que los trabajadores, los funcionarios públicos deben orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de los servicios que esto corresponda. En consecuencia, digamos, si tienen enfermeras y tienen la necesidad, por razones de buen servicio, de entregarle funciones o delegarle funciones a ellas, tienen que hacerlo. Ahora, como dije también hace un rato, ¿esta situación pueden representarla? Claro que sí, pueden representarla. ¿Ya? Es el medio idóneo para evitar algún tipo de responsabilidad futura. ¿Ya? Y la representación no en forma verbal, sino por escrito. Y que quede ese documento, digamos, en la dirección del servicio, diciendo, sabe que nosotros representamos esta situación. No nos parece que enfermeras que no tengan experiencia, que no tengan las competencias, estén realizando ciertas o cuales actividades. No nos olvidemos que el artículo 113 del inciso segundo del Código Sanitario sí autoriza, digamos, la delegación de algunas funciones. ¿Ya? A eso, digamos, tenemos que complementarlo con el artículo 61 del Estatuto Administrativo. ¿Ya? En consecuencia, uno no puede decir que no. Tampoco la otra pregunta que hiciste, con respecto a si las enfermeras se niegan, no pueden hacerlo, en absoluto. ¿Ya? Tienen una obligación, y como dice el artículo 61, deben obedecer las instrucciones impartidas por el superior jerárquico. So pena, digamos, que puedan ser sancionados si se les hace un sumario administrativo o una investigación sumaria, que puede terminar hasta con la institución. Entonces, es importante, digamos, que, en primer lugar, hay que obedecer las instrucciones que da el superior jerárquico, que el Código Sanitario faculta la delegación de ciertas funciones, el artículo 113, y, por otro lado, si piensan, digamos, que esto puede causar o traer consecuencias legales futuras, obviamente los médicos lo que pueden hacer es representar esta situación ante el superior jerárquico. Porque obviamente esto, yo creo como no hay que ser pitonizo, que lo que va a pasar a futuro es que van a empezar a demandar al Estado por falta de servicio, por la pandemia. Ya está sucediendo, digamos, ya de hecho en Argentina ya se estaba hablando mucho de este tema, en España ya se empezaron las demandas, en Italia también. En consecuencia, yo creo que esto viene y la manera de protegerse, los médicos, en este caso, es representar las situaciones ante el superior jerárquico. Gracias, Ignacio. Y pasamos al tema final a modo de cierre y conclusiones, donde quisiéramos darles espacio para
para, después de todos estos conflictos que hemos mencionado, de todo lo problemático y que además que existen siempre, digamos, pero que en un contexto tan adverso, con un sistema sanitario colapsado, puede ser una olla de presión bastante fuerte, pasar un poco a ¿qué se puede hacer para evitar, digamos, judicializar este tipo de conflictos? ¿Cuáles son las instancias? ¿Qué recomienda usted, doctora? Si existen algunas instancias como de resolución de conflictos previos, usted algo dijo, al interior de los mismos recintos, buscar alguna forma. No sé si se podría darnos un minutito, porque varios decían, nos llegaban preguntas de que no saben a veces que tienen diferencias culturales, por ejemplo, ahora que han llegado médicos extranjeros. Otros nos mencionaban las diferencias generacionales, millennials, no millennials, y muchas cosas que no tienen por qué llegar a conflictuarse, pero que afectan en el día a día. ¿Qué instancias de diálogo tienen al interior de los hospitales, doctora? Si es que los hay. A ver, yo creo que esa pregunta es muy difícil porque al interior de los hospitales nos falta lo mismo que a nivel país, o sea, somos culturalmente, yo creo, poco tolerantes, poco dados al diálogo, poco inclusivos, estamos viviendo momentos muy polares también, o sea, donde aparentemente nada se quiere analizar en este término medio, que es la única forma de resolver los conflictos. Entonces, claro, deberían trabajar las instituciones, algo que uno dice, pero que las instituciones en muchas partes y también en Chile están atrasadas, es trabajar una ética de la organización. O sea, este cambio que dije antes del trabajo médico aislado, solitario, muy autónomo, en las consultas, en los consultorios, a cambiar a un trabajo en equipo requiere no solamente de la buena voluntad y de la mejor de las disposiciones personales de cada uno de los profesionales médicos y del resto, sino que de un entorno que facilite eso. Y claro, van a haber, ¿cierto? Hay instancias al interior de las instituciones, como las organizaciones sindicales, que tienen su enfoque, junto con las autoridades que tienen otro, y lo único que uno puede decir es que el mundo moderno intenta buscar espacios de mediación. O sea, antes de llegar a tribunales, tanto de ética como tribunales legales, deberíamos generar instancias, pero es obligación de las instituciones generarlas, porque puede ser que efectivamente hayan servicios clínicos, instituciones particulares donde el directivo tiene organizado esto de alguna manera, pero no está muy desarrollado. Uno debería, así como hay comités de ética, debería fomentar comités ético-administrativos que asesoren la gestión de los directivos, que tengan también esta misma capacidad de aunar personas que tengan un liderazgo ético, moral, tolerante, de dialogante, de manera que sean esos los espacios donde confluyan los profesionales, los funcionarios, los sindicatos, ¿cierto? Algunos lugares tienen instancias que se llaman relaciones laborales, o sea, el mundo de las instituciones, las organizaciones está intentando resolver esto, pero no es fácil. Sobre todo en contextos donde tenemos toda esta diversidad que tú acabas de mencionar y estamos habitualmente sometidos a situaciones muy críticas, a sobrecargas laborales y todo. Entonces, es un deseo, es una invitación a que trabajemos eso, pero de alguna manera eso todavía nos falta y yo creo que nos falta como sociedad, así que ojalá fuéramos los núcleos institucionales y organizacionales de salud, que seamos capaces de generar un espacio de diálogo que la sociedad completa necesita, pero no es fácil. Sí, no, estas preguntas que le estoy haciendo realmente son, o que nos hicieron, digamos, no las hago yo, soy solo un canal de los médicos, son preguntas, pucha, que son reflexiones casi, porque Ignacio también nos preguntaban qué puede hacer un empleador cuando nota que hay un mal clima laboral que ya está afectando mucho al equipo, y que no sea llegar y echar a alguien, me imagino, sino que este empleador tiene una intención de mejorar las relaciones en el equipo. ¿Hay algo que puede intervenir?
como en algún momento dije, y parece que no dije el nombre, pero crear un comité de buenas prácticas laborales. Y este comité tiene que ser un comité multidisciplinario, un comité de buenas prácticas laborales, público en el ámbito privado. Es decir, y yo no sé si las mutuales puede que tengan ya hoy en día estos comités de buenas o formas o protocolos para crear estos comités de buenas prácticas laborales, porque es importante mejorar el clima laboral, ¿no es cierto? Y en estos comités no solamente que estén integrados la gerencia o los trabajadores, sino tener profesionales como psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, etcétera, ¿ya? Para poder mejorar el clima laboral. Es suma importancia, porque como en un principio dije, si hay un buen clima, hay un equipo de trabajo que trabaja bien, los resultados van a ser mejores, ¿ya? Y en consecuencia, yo creo que todo en el ámbito tiene que tratar de mejorar, de dar las herramientas a todos los funcionarios o trabajadores de un trabajo mancomunado y unido. Ahora, en el caso específico, y si ya me voy en la parte más procesal o legal, obviamente, si este trabajador es tóxico, ¿no es cierto?, causa problemas, hace bullying, hace acoso laboral o acoso sexual, obviamente hay una causal de despido, ¿ya? Que establece el Código del Trabajo. Se puede hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque el jefe de él o el gerente, el dueño de la empresa, se hace responsable, digamos, de sus trabajadores y tiene una obligación de mantener a sus trabajadores en buen estado de salud. A lo mismo que el Estatuto Administrativo establece esa obligación también, digamos, dentro de las obligaciones que tiene el Estado con sus funcionarios públicos. Porque no solamente son obligaciones o prohibiciones que tienen los funcionarios públicos, sino que también el Estado tiene la obligación de defender al funcionario público. En consecuencia, si persiste esta situación de este trabajador, obviamente está la causal de despido sin indemnización de perjuicio, ¿ya? Que está consagrado al Código del Trabajo. Gracias, Ignacio. Y para cerrar, doctora, finalmente hemos tratado de conversar acá sobre las relaciones de los equipos de salud. Quería cerrar con unas palabras suyas y después de Ignacio, enfocadas hacia el mundo médico. ¿Por qué es importante el cultivar las buenas relaciones de equipo, tanto con los pares como con los otros profesionales de la salud? En ese sentido, a lo mejor el médico en algunas especialidades está muy acostumbrado a trabajar solo y cuál es la postura en ese sentido desde el Departamento de Ética de cuál puede ser la importancia del buen respeto tanto entre pares como también con los otros miembros del equipo. A ver, primero la importancia para la atención del paciente, o sea, inevitablemente hoy en día que tenemos este cambio demográfico, que tenemos un envejecimiento de la población, que tenemos patologías crónicas que hacen que los pacientes pasen por reagudizaciones, hospitalizaciones, rehabilitaciones, recuperación, es necesario que haya una unidad y una continuidad en la terapia, y eso es imposible que lo haga el médico solo. O sea, el médico sin los restos de los profesionales de la salud probablemente no va a ser capaz de entregar todo aquello que el paciente hoy día necesita y exige. Junto a eso, es un paciente, hay que pensar, que se ha ido empoderando y que va pidiendo siempre más. Por lo tanto, si lo miramos por el mero interés del médico, qué importante es que el resto del equipo de salud contribuya en todo lo que es la información, la educación sobre su patología. El consentimiento informado es algo que ocurre no en un minuto y que no significa una firma de algo, sino que es una información permanente para conocimiento y para que el mismo paciente pueda ir eligiendo entre la oferta de terapias y de cosas cómo mi calidad de vida se hace mejor. Y eso tiene que hacerse con una multiplicidad de personas que tomen el aspecto físico, psicológico, etcétera. Por lo tanto, hoy es difícil pensar en el ejercicio médico en el mejor interés para el paciente y sobrellevable por el profesional médico si no se hace con el resto del equipo. O sea, hoy día no se puede, pero como dije antes, estamos en un cambio
en un minuto de cambio social, y eso tenemos que empezar a valorar el trabajo con el resto de los profesionales. Y claro, si me preguntas tú qué dice el código de ética, es que los códigos de ética son de las profesiones, entonces están definidos para defender el buen hacer de cada una de las profesiones. Uno pudiese decir, entonces no se preocupa ni mira el resto. Esto sería como trabajar un código transversal, ¿cierto? Que es lo que yo decía antes, sí lo podemos hacer porque los valores que nos unen los podemos conversar y al interior de la institución ser conjunta. Pero salir públicamente es difícil porque serían conflictos de intereses legítimos los que tienen cada una de las profesiones en el ámbito laboral y qué sé yo. Gracias, doctora. Y el abogado, y con su experiencia y trayectoria en la fundación, ¿por qué podrías afirmar y por qué es el interés que tenemos como institución, digamos, de promover la buena praxis también como un elemento, o digamos, creyendo que el trabajo en equipo también es parte de poder hacer una buena práctica con los pacientes y así también evitar escalar los conflictos? A ver, yo adhiero a lo que dice la doctora. Los tiempos están cambiando. Ya hoy día, como dice la doctora, el médico ya no trabaja solo, sino que son equipos multidisciplinarios. Entonces, y estos equipos multidisciplinarios tienen que trabajar unidos, tienen que ser tolerantes entre las distintas profesiones, ¿no es cierto? Por ahí creo que vi alguna pregunta que decía, bueno, ¿y qué pasa si el jefe no es médico? No sé, el director del hospital, y que sea, o el director del servicio no es médico. Bueno, uno tiene que ser tolerante, tiene que pensar que tiene que actuar conforme a la práctica médica habitual, y para lograr eso tiene que trabajar unido con todo el resto del equipo. No nos olvidemos que en un hospital no solamente trabajan médicos, si no es cierto, el médico, digamos, es como el superior jerárquico, el médico es la cara visible, pero dentro de la importancia tenemos enfermeros, tenemos TENS, tenemos auxiliares, y el trato tiene que ser digno entre todos los funcionarios de la institución. En consecuencia, es importante que este trato digno, digamos, mantenga una cohesión de los equipos de trabajo. Y al mantener una cohesión de los equipos de trabajo, por supuesto que van a haber buenos resultados. Vamos a disminuir la judicialización, los juicios, y además, digamos, de eso es importante la comunicación entre los distintos equipos. Creo que para nosotros como FALME es importante educar. Y estos procesos de educación, y decir a los médicos, ¿sabe qué? Ustedes no están solos, tienen la fundación, pero además de eso, digamos, tienen que entender que tienen que trabajar unidos con el resto de los equipos médicos y sin crear, digamos, distinciones entre unos y otros. Por eso esa es la importancia, digamos. Y por supuesto, siempre el mensaje, no alejarse de la praxis médica, no mandar recados en las fichas clínicas, no hablar mal de un médico a otro delante de los pacientes. Esto se resuelve al interior, en las reuniones clínicas, se resuelve, digamos, entre los mismos pares, o a través de los comités de ética o del tribunal de ética. Muchas gracias, Ignacio. Y con esto damos por terminada, no concluida porque es un tema tan abierto y que esperamos volver a retomar, pero sí terminada esta entrevista en vivo, donde contamos con la presidenta del Departamento de Ética de Colegio Médico. Yo sé que la doctora está permanentemente siendo entrevistada, así que la verdad que quiero destacar y agradecer especialmente que se haya dado este bloquecito, no menor, de 1 hora y media para conversar con nosotros y para aclarar las mismas preguntas que nos hicieron llegar ustedes a FALMED. También agradecer, por supuesto, a Ignacio de la casa, que nos acompaña y que a través de él también vamos marcando la presencia que a veces tiende a ser muy, muy centralista, sino que también están en las regiones, nuestros abogados están en cada una de las regiones, así que para que sepan que
está a nivel país. Recordarles que este material va a ser subido a nuestro sitio web y respecto a la continuidad de estas entrevistas, octubre es un mes que está como bien cargado de cosas, así que esperamos por lo menos mantener un par de entrevistas en vivo y que les vamos a enviar las invitaciones correspondientes. Siempre pueden encontrarlas de forma más rápida a través de Twitter y nuestro sitio web. Y es por eso, además, porque tenemos una actividad bien masiva que queremos que tenga el mayor alcance, que es un curso sobre asociaciones gremiales y libre competencia. Este curso ya es gratuito para médicos y médicas, está siendo organizado por el Colegio Médico de Chile en conjunto con la Fundación. Y para eso ustedes pueden ingresar a nuestro sitio web. Creo que en el chat están ahí apareciendo el link a la información donde ustedes pueden inscribirse y participar el viernes 16 y sábado 17 de octubre. Asociaciones gremiales y de competencia. Les agradecemos que difundan, compartan este curso. Es primera vez que nuestra institución y Colegio Médico propicia esta actividad. Creemos que es muy importante conversar sobre las buenas prácticas en las AG y cómo respetar las normas de la libre competencia. Así que, por favor, están todos cordialmente invitados. Por supuesto, también doctora al Departamento de Ética, dentro del colegio también están desarrollando con harto ahínco esta actividad. Así que los dejamos y los esperamos ese día. Y, por supuesto, como les decíamos, vamos a continuar con los ciclos con menor periodicidad. Sabemos que estamos recuperando de a poco las cargas laborales importantes, no queremos distraerlos, pero también queremos permanentemente seguir con estas actividades educativas. Recuerden que nos pueden escribir y estamos atentos. Muchas gracias a todos ustedes y esperamos vernos en unos 15 días más.